106. Hermano, ¿me trae un vaso de agua? Ahí hay un vaso blanco arriba. Salmo 106. Amén. Está fresca la tarde, está bien bendecida la tarde. Amén. Como dice la canción, no hace frío, no hace calor. Aleluya. Así que vamos a gozarnos. Salmo 106. Este es un estudio, Recuerden que este es un estudio de la palabra de Dios. Un estudio, no es una predicación, es un estudio. Bueno, gracias hermanos por estar y venir a este estudio, al que yo he titulado, el estudio se titula La idolatría y los demonios. La idolatría y los demonios. Quiero que vean el Salmo 106, si ya lo tiene, ahorita lo leemos. Yo no puedo negar de ninguna manera que en mi vida pasada, cuando vivía sin Dios, yo adoraba ídolos. Mi abuela, que murió de más de 80 años, ella adoraba ídolos. En el cuarto, en la recámara de ella, estaba tapizada prácticamente. Las paredes eran de adobe y tapizada el cuartito, recuerdo, tapizado de imágenes. Ahí yo recuerdo que de niño, jovencito, iba a su casa, me quedaba a dormir ahí y estaba la imagen de San Martín de Porres, de la Virgen del Carmen, la Virgen del Refugio, la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Talpa, el cielo y el infierno, el limbo y bueno, un montón de cosas que tenía mi abuela. Aleluya. Y escúcheme, mi papá no fue así tan idólatra. Mi papá no fue así tanto, no era muy dado a besarle la mano a los curas, a los sacerdotes. Amén. Mi mamá fue un poco más. Ella sí adoraba a la Virgen de Guadalupe, era guadalupana 100%, me acuerdo. Después se convierte al Evangelio. Y pues yo también, prácticamente sí adoraba ídolos, no así como lo hacía Nancy, no, ella sí, ella creía en el montón de esas señoras, ¿no? Aleluya. Ahora, yo no sabía que había una conexión entre los ídolos que adorábamos y los demonios. O sea, tú sabes, hablas con un católico y les hablas un tema relacionado con esto y te dicen, no, nosotros no adoramos, nosotros veneramos. Incluso te sacan textos de la Biblia fuera de contexto para decirte que sí es permitido y que no adoran, sino veneran, y tú sabes, ahí le buscan. Pero la realidad es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hasta después de convertido me doy cuenta, escucha bien, después de leer la Biblia me doy cuenta que hay una conexión entre lo que es la idolatría y los demonios. Así que vamos al grano. Vamos a leer Salmo 106, versículo 34 en adelante. Dice la palabra: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de los hijos y de sus hijas, que ofrecieron el sacrificio a los ídolos de Canaán. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Ahí lo vamos a dejar. Quiero que oremos y le pidamos a Dios que nos ayude. ¿Cuántos van a orar este día? Ok, ore por favor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por darme la oportunidad una vez más, por perdonar mis sucios pecados y por haberme lavado, Señor, y por haberme rescatado de la idolatría. Te ruego, Señor, en este momento que traigas un entendimiento a mi vida y a la vida de mis hermanos y que podamos desarrollar este tema con claridad. Trae a mi memoria tu palabra
y las anécdotas en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La idolatría y los demonios. Primeramente quiero ver acerca de que los demonios promueven la idolatría. Escuche bien, los demonios promueven la idolatría. Por eso dice Pablo en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra ¿qué? ¿Contra qué? ¿Sangre y qué? Y carne, sino contra espada. Ok. Efesios 6, 12. Aprendas esos versículos. Ahora, los demonios promueven la idolatría y lo vemos en el salmo que acabamos de leer. Este salmo, esta parte del salmo, está haciendo un recordatorio de lo que sucedió cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Entonces se va a acordar que salieron de Egipto, amén, van camino, se abre el mar, etcétera, etcétera, pero llegan a un lugar donde ellos empiezan a adorar ídolos. El primer ídolo que adoraron fue el becerro de oro. Esto lo narra Éxodo 32, ¿verdad? Luego usted se va más adelante y va a encontrar, amén, que ya en el libro de Números, en el capítulo 25, ¿verdad? La gente empieza a mezclarse con las moabitas y ese rollo, a contaminarse. Y la Biblia dice que adoraron ídolos y comieron de lo sacrificado a los ídolos. Y por esta causa y por la fornicación de los muchachos con las moabitas, vino una mortandad donde murieron 24,000 personas. Amén. Entonces el Salmo 5:6, lo que estamos leyendo está haciendo recordatorio de lo que pasó. Usted puede, si está apuntando, apúntelo ahí. Será de bendición que lo estudie. Ahora, lo menciona el Salmo 106, ¿verdad? Los ídolos no eran simplemente ídolos, imágenes, estatuas, sino demonios reales. Amén. La Biblia te lo dice muy claramente. La Biblia no anda con tapujos, no anda con que a lo mejor sí, a lo mejor no, y puede que sí o puede que no. La Biblia simplemente declara lo que es la verdad y el Espíritu Santo nos lo hace saber. Dice el versículo 36, dice: y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Oiga bien, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Pero el contexto son los ídolos. Ahí, gloria al Señor, escucha este día. Entonces la Biblia apunta hacia los demonios como los instigadores de la idolatría. Los instigadores de la idolatría. Amén. Deuteronomio, si puedes ponerlo de división a Salmos, ponle por ahí un billete de a 200 a tu Biblia y vete a Deuteronomio 32. Vete a Deuteronomio capítulo 32, versículo 17. Fíjate lo que dice Deuteronomio 32, 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Amén. Aquí Deuteronomio es una repetición de la ley y está recordando precisamente lo que estamos estudiando del Salmo 106. Ahora escuchen, aquí dice que sacrificaron a los demonios y no a Dios. Eso es muy tremendo, muy interesante. Satanás y sus secuaces o sus demonios hacen a menudo que los hombres se vuelvan hacia los ídolos cuando le dan la espalda a Dios. Otra vez, Satanás y sus demonios o sus secuaces hacen a menudo que los hombres se vuelvan hacia los ídolos cuando le dan la espalda a Dios. ¿Sí me está escuchando este día? Amén. Las personas que le dan la espalda a Dios, amén, se vuelven a los ídolos, ¿verdad?
a los ídolos, sus propios ídolos, que son muchos ídolos, no solamente son las imágenes. Se entregan a tantas cosas malas en sus vidas. Escucha, en el Antiguo Testamento muestra claramente a los demonios como los que promueven y reciben el culto dado a los ídolos. Levíticos, un poquito atrás de Deuteronomio, Levítico 17, versículo 7. Levítico 17, versículo 7. Fíjate lo que dice. Si lo tienes, de un amén bien fuerte. Si así grita en tu casa, lo dice, nadie va a escuchar. ¿Qué paz vivir en su casa? ¿Cuánto dicen amén? Se dice amén. Veo que en su casa miren la paz del Señor. ¿Cuánto dicen amén? No hay gritos, no hay que hubo porque hasta tarde. La paz. Levítico 17, 7. Dice, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Amén. En el Salmo 106, los israelitas, dice, se mezclaron con las naciones al darle la espalda a Dios. Salmo 106, versículo 36. Dice, versículo 35, dice, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Vea aquí la fuerza, el poder que tiene la idolatría. Fíjese hasta dónde llegaron. Dice que ofrecieron a sus hijos y a sus hijas en sacrificio a los ídolos. O sea, estamos hablando de niños como los que vemos aquí. Sí, así de pequeños, ofreciéndolos a los ídolos. No solamente ofreciéndolos, pero se los daban en sacrificio. Dice, derramaron sangre inocente. ¿Qué significa esto? Que fueron asesinados estos niños. Escuchen bien, cuando un padre o una madre le da la espalda a Dios, no solamente se va a usted, también se lleva detrás de usted a sus hijos. Amén. Sus hijos se pierden, sus hijas se pierden. Aquí dice que le dieron la espalda a Dios y ofrecieron sus hijos. Ahorita le voy a explicar a qué ídolos le ofrecían a sus hijos vivos para que murieran en sacrificio a esos dioses. O sea que la idolatría, no, cuando hablamos de idolatría no hablamos de cualquier cosita, hermano. No hablamos de una veneración ahí simple, hablamos de algo bien tremendo. Por eso dice Apocalipsis 21:8 que los idólatras no entrarán en el reino de Dios. Eso es algo bien pesado. No solamente es una imagen, una estatua, hay un demonio atrás de todo esto. Aleluya. Hermano, en el versículo 38 dice, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron el sacrificio a los ídolos de Canaán. Los israelitas se mezclaron con las naciones y se vieron afectados por sus prácticas y sirvieron a los ídolos. Se mezclaron cuando Dios había dicho, no, señores, hagan una separación. Amén. Pero ellos se mezclaron con ellos. Usted puede leer el libro de Jueces en el capítulo 1, 2 y 3 en adelante. Puede leer ahí que no destruyeron a los lugares donde ellos llegaron antes. Hicieron amistad con ellos. Amén. Aleluya. Ahora, como resultado, contaminaron la tierra.
Ahora, no solamente fueron dañados ellos, no solamente fueron afectados sus personas, sus hijos y todo lo demás, sino que dice, amén, que la tierra fue contaminada, amén, sus prácticas se convirtieron en inmundas y luego se prostituyeron. Versículo 38 y 39 dice, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron el sacrificio a los ídolos de Canaán. Versículo 39, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Esta última frase, y se prostituyeron con sus hechos, la nueva traducción viviente dice, y su amor a los ídolos fue adulterio a los ojos del Señor. Faltaron a la fidelidad de vida a Dios. Escucha, los ídolos no solo son imágenes inocentes, hay demonios atrás de ellas. Así que cuando una persona adora una imagen, un ídolo, está adorando a un demonio. Vuelva conmigo otra vez al Salmo 106. Dice en el versículo 34, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Dime con quién andas y te diré quién eres. Amén. Se juntaron con gente, amén, no correcta y se les pegó a ellos. Por eso en este día, como cristianos, uno tiene que hacer división, amén, entre unos, no estoy hablando de ser malo, no estoy hablando de ser de esa gente, tú sabes, aleluya, pero sí debes poner una línea en tu vida. Dice la palabra de Dios que no destruyeron a los pueblos, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. En lugar de que ellos los ganaran para el Señor, como dice la palabra de Dios, ellos se los ganaron para lo malo. ¿Verdad? Por eso es bueno venir a la iglesia, hermanos. Por eso es bueno seguir al Señor cuando dicen amén este día. Amén, dice la palabra de Dios, no te conviertas tú a ellos, sino ellos se conviertan a ti. O sea, que tú los ganes para Jesucristo. Por eso uno tiene que tener cuidado con el tipo de personas con el que te relacionas. ¿Cuántos dicen amén este día? Porque hay personas malvadas. ¿Cuántos dicen amén? Dije malvadas. Porque sí son, hermanos, de veras, son tremendos. Aleluya. Escucha bien, Dios quería que Israel hiciera la guerra contra los cananitas para servir al propósito de su juicio. Sin embargo, Dios quería que también los cananitas fueran removidos para que no fueran una influencia mala para Israel. Pero Israel fracasó en esto. Fracasó en cumplir lo que Dios les mandó. Y la malvada influencia de Canaán influenció y corrompió a Israel. A tal grado de sacrificar sus hijos a los ídolos. Y dice la Biblia que lo ofrecieron a los demonios. Miren, a veces los padres somos muy ingratos con los niños. ¿Cuántos dicen amén? En lugar de comprarles una Biblia, le estamos comprando un celular o una tablet. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si usted y yo no los educamos o no les transmitimos la fe, no les enseñamos la palabra de Dios, escuche bien, allá afuera hay un diablo, hay un demonio que está esperando por sus hijos. Está esperando, amén, para causarles un grave daño a sus hijos. Aleluya. Ahora, escuchen bien este día. Aquí miramos que Israel se corrompió por causa de los ídolos. Por causa de que ellos se dejaron influenciar por esta gente. Encontraron compañías perversas.
Y fueron tan influenciados que el pueblo de Dios sacrificó a sus hijas y a sus hijos a los demonios. Amén. La Biblia, o más bien a los ídolos, la Biblia los llama demonios y hace mención de muchos de ellos. Vamos a buscarlo en esta tarde. Primera de Reyes capítulo 11. Ahí miramos Primera de Reyes capítulo 11. Denle un poquito para atrás de donde está. Primera de Reyes 11. Ahí encontramos una cantidad de ídolos, amén, abominables que la Biblia nos muestra. En este caso, hablando de Salomón, amén. Primera Reyes 11, versículo 5, dice la palabra de Dios: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Luego en el versículo 7, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Fíjense bien, no sé si usted alcance a notar cuántos ídolos alcanza usted a notar en estos versículos. ¿Cuántos ídolos? Primeramente menciona a Astoret, a una diosa, lo que hoy diríamos la Virgen, muy popular en muchos lugares, como es la Virgen de Guadalupe y cosas. Nada más le cambiaron el nombre, pero es lo mismo. Astoret. Luego viene otro que se llama Milcom, otro dios malvado. Otro dios llamado Quemos. Y luego hace mención de Moloc. Escuche bien, Moloc. A este dios, a Moloc, era a quien le ofrecían niños quemándolos en el fuego. En alguna vez prediqué acerca de Moloc, amén, y la imagen que pone ahí en el diccionario bíblico es como un ser humano que está en un trono sentado con las manos extendidas así. La cabeza es como de vaca o de perro, algo así, tiene unas orejas paradas y una trompa así, y las manos extendidas así para el frente, y en la parte de abajo una hoguera. Y el diccionario coloca, amén, el diccionario describe a Moloc cuando los israelitas ponían a los niños sobre las manos de acero que tiene, y los niños morían quemados en las manos de este Dios. Ahora, esto es lo que hacía Israel. Hasta ese punto llegaron, amén, en ofrecer a sus propios hijos a estos ídolos. O sea, la idolatría es algo muy, muy fuerte. Luego encuentra usted otro dios llamado Baal. ¿Se acuerda usted del profeta Elías? Elías también estuvo enfrentando a los profetas de Baal. Luego encontramos a la diosa Acera. En el libro de los Hechos encontramos a la diosa Diana de los Efesios. O sea, en toda la Biblia se encuentra un sinfín de personajes adorando, amén, y venerando, amén, los ídolos. En Hechos capítulo 17, en el versículo 22, cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, Hechos 17, cuando Pablo llegó a este lugar para predicar la palabra de Dios, amén, fíjate lo que dice el versículo 22, cuando Pablo empieza a testificar del poder de Dios.
Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio de la Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Cómo son? ¿Muy qué? Muy religiosos. Ahora bien, escuchen, en el libro que tengo ahí, que me regaló Isaí, se llama el libro Los Ángeles, escrito por Fred Dickerson, Fred Dickerson. Dice de este versículo, dice: cuando Pablo dice que de los atenienses, que los atenienses son muy religiosos, está diciendo son muy supersticiosos. Literalmente dice, significa que estaban venerando los demonios o cosas divinas o dioses. Cuando dice, veo que son muy religiosos, amén, lo que está diciendo es que están adorando demonios o cosas divinas o dioses. Aleluya. Escucha bien este día. El apóstol Pablo hablaba muy claramente acerca de este tema. Por ejemplo, 1 Corintios 10. Vaya a 1 Corintios 10, un poquito para adelante de Hechos, unas 20 hojitas adelante. 1 Corintios 10. Fíjate bien, versículo 19. Lo voy a esperar para que lo lea juntamente conmigo. Voy a preguntar, ¿ya lo tiene? Ok, 1 Corintios 10, versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Vea lo que dice el versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces Pablo pone claro esto. Lo que los gentiles sacrifican, dice, no se lo sacrifican a Dios. Por ejemplo, vemos fiestas paganas en el centro, amén, y la gente dice es para Dios, cuando la palabra de Dios dice que no es así. Por eso si usted se va a las peregrinaciones dice, ay, qué bonito. Porque algunos sí se van a las peregrinaciones a ver a las cosemitas de morado, ¿cómo se llaman? Los cucuruchos. Sí, cucuruchos. Y ahí va. Dicen que van a ver las alfombras. Y ya casi le entran allá a la peregrinación. Nomás les falta presionarse. No, dice la Biblia que es algo bien tremendo esto, hermano. Y nosotros no podemos participar. ¿Cuántos dicen amén? No podemos participar de esto. Aunque usted vea que la carita de la imagen está bonita y la virgencita. No. Ahora, si nosotros miramos el contexto de esto, en el capítulo 10, versículo 1 al 4, dice: porque no quiero, hermanos, que ignores que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y pasaron el mar. Está haciendo recordatorio de lo que pasó en Éxodo. Amén. Dice: todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, es decir, el maná del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y todos comieron el alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, el agua que se brotó de la roca, porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Y aquí Pablo dice: y la roca era Cristo. Fíjate bien, o sea, lo que está diciendo que todos participan de las bendiciones espirituales que Dios nos da, como el bautismo, como la comida, etcétera, la bebida. Todos participaron de bendiciones espirituales. Pero el versículo 7 dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito,
se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Amén. En otras palabras, cuando dice ahí, amén, es que ellos adoraron ídolos. Amén. Está haciendo recordatorio de Éxodo 32, cuando adoraron el becerro de oro. Cuando dice que se levantaron a jugar, significa que ellos se desenfrenaron delante del ídolo. O sea, se desenfrenaron significa que hicieron una pachanga, una fiesta, chuparon, bebieron, bailaron y tuvieron sexo fuera del matrimonio. O sea, hicieron un degenere tremendo. Esto fue todo por la idolatría. Fueron influenciados poderosamente por la idolatría y se entregaron al desenfreno, ¿verdad? Y en el versículo 14, de ahí mismo, fíjate el consejo que da Pablo, dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Así como la Biblia dice, huye de las pasiones juveniles, así como la Biblia dice que José huyó de aquella mujer mala, así dice la Biblia, huye de la idolatría. Huye de la idolatría. Hay muchos que aman su televisión y adoran su televisión. Huye de ella. Nadie dijo amén. Es que voy a ver la novela, hermano. Quiero concluir este día. Fíjate bien. Vayamos a lo que va a pasar en el futuro. Durante el reinado del anticristo, en el tiempo de la gran tribulación, fíjate bien, los demonios difundirán la adoración a los ídolos a gran escala. Estos temas de la idolatría, como estos, casi no se tocan en muchos lugares. Pero escucha, estamos hablando de algo que aparentemente está muy tranquilo, pero escucha bien lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Amén. Cuando sea el tiempo de la gran tribulación, hermano, los demonios van a difundir, amén, la adoración a una gran escala de los ídolos. Capítulo 9 de Apocalipsis. Vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 9. Al final de su Biblia, versículo 20. Fíjese bien cómo dice. Dice, 20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Sí lo leyó ese día? Qué tremendo está esto. Escuche bien, ni aún con los juicios, que habrá, escuche, ni aún con todo eso, ni aún así se arrepentirán de adorar ídolos. Dice la Biblia que no se arrepentirán, entre otros pecados, como dice el versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Por eso hoy que tenemos la oportunidad de confesar nuestros pecados a Dios, hagámoslo. ¿Cuánto dicen amén este día? Porque dice aquí que ni aún con los juicios estaban tan mal en su corazón que ni los juicios. Si usted lee el capítulo 9, habla de unos seres tan horribles que van a estar atacando a los seres humanos, y ni aún con eso se arrepintieron de sus pecados. Y ni dejaron de adorar ídolos de oro, de plata, de metales, dice, ídolos que no tienen vida. En ese tiempo, escucha bien, la idolatría va a cobrar un gran auge, amén, y otros pecados más que ni aún las plagas lograron que se arrepintieran. En el capítulo 13, de ahí mismo, ve lo que dice el capítulo 13, versículo 4.
hablando acerca de la imagen de la bestia. Fíjate lo que dice el versículo 4. Tanto será la adoración a los ídolos, que en el versículo 4 dice que van a adorar al diablo, al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia. Y no solamente adoraron al dragón, pero dice adoraron a la bestia. Adoraron al anticristo. Amén. Entonces estamos mirando aquí que conforme pasa el tiempo, hermano, la idolatría va a cobrar un gran auge. Amén. Va a difundirse al grado que la gente no se va a arrepentir de adorar ídolos. Por eso se les hará fácil adorar al diablo, muy normal. ¿Sí me entiendes este día? Imagínense, si ahorita nos enteramos que alguien adora al diablo, hace un culto satánico, le sacamos la vuelta, nos asustamos. Ya te enteraste que la vecina adora al diablo, ir a su casa, hace esto, hace lo otro. Imagínense, en ese tiempo será algo muy normal. Y adorarán la bestia. En el capítulo 13, versículo 15, dice la Biblia que habrá algo tremendo. Versículo 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. A ver, se va a exigir la adoración. Claro, en esa época habrá hermanos que se convirtieron en ese tiempo de la gran tribulación y no van a adorar a la bestia ni al dragón, pero sí van a morir. Entonces, cuando hablamos de la idolatría, estamos hablando de algo muy fuerte. Por eso en este día hay que buscar más a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay que buscar más a Dios, hay que buscar su presencia. Que Dios nos guarde, hermano, que nuestro corazón se desvíe, que nuestro corazón no se desvíe de la voluntad de Dios, que podamos permanecer adorando y glorificando a Dios en medio de la lucha y de la prueba. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. No le hace que el hermano me saque la lengua. No le hace que la hermana me saque la lengua. La lengua se le va a hacer chicharrón si no se arrepiente, ¿verdad? Si no me habla, que no me hable. Con que me hable Cristo, que no lo tengo. Denle un aplauso a Dios. Denle un aplauso fuerte a Dios este día.